Buenas tardes. Vamos a iniciar el primer seminario virtual del curso. Este seminario virtual nos va a durar aproximadamente una hora, a lo mejor un poquito más, pero voy a intentar, como decís vosotros, no enrollarme mucho. Están aquí conmigo Noelia Medina, Francisco Jesús López y Natalia Tejada, que van a intervenir ellas también en el seminario cuando lo consideren oportuno. No hemos preparado nada en el sentido de que ellos intervengan en un momento y tal, sino que lo van a hacer cuando haya algo que no les guste o lo que sea. Bien, el seminario, bueno, quería deciros eso, y es que puede existir un momento donde, por la razón que sea, falle el micrófono, falle algo, pues por favor en el chat me lo indicáis. Vamos a estar pendientes del chat, algunas de ellas lo van a mirar y tal, por si alguien escribe en el chat. Cuando escribáis en el chat, yo procuraré no contar muchas historias, sino que os responderé de viva voz, y así os adelantaremos, no os responderé chateando yo también. Bien, vamos a ver, vamos a dividir el seminario virtual en dos partes. En una primera parte vamos a hacer unos cuantos ejercicios que me han parecido que eran interesantes, habida cuenta de las preguntas que ustedes me han hecho aquí en mi despacho, lo que sea. Entonces van a ser unas cuantas derivadas. Después voy a hacer un par de ejercicios a mano que he hecho en clase en el aula de informática con ordenador, y así tienen ustedes los dos aspectos, y después voy a terminar viendo parte del examen que puse el año pasado a vuestros compañeros del doble grado, que parte lo veremos hoy y parte lo veremos en el seminario virtual de pasado mañana, porque sabréis que por indicación vuestra, también de vuestros compañeros, vamos a hacer dos seminarios virtuales a la misma hora, hoy lunes y pasado mañana miércoles. Por lo tanto, vamos a empezar por ejercicios sencillitos. Mirad, yo los voy a hacer, este seminario virtual se va a quedar grabado, por lo tanto lo estamos grabando en este momento y simplemente pues si queréis irlo haciendo vosotros y tal, pues podría ser interesante. El primero es una derivada respecto de x de y por x menos 1 dividido por x más 1, y la otra es una derivada respecto de y de lo mismo, de la misma función, que es un cociente. Fijaros, un par de cosas. En primer lugar, voy a utilizar una especie de pizarrita o de pizarra grande, y en la cual yo voy a ir haciendo el ejercicio. Si hay algo que no entendéis, pues me paráis y yo trato de explicar, o si en algo me he equivocado, como tengo aquí tres compañeros vuestros que van a estar pendientes que yo no me equivoque, pues, bien. A ver, este primer ejercicio, ¿qué es? Hombre, es la derivada respecto de x en un caso y respecto de y en el segundo caso de un cociente. Que sabéis que es la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador dividido por el denominador al cuadrado. Fijaros que en el primer caso es derivar respecto de x, por lo tanto vamos a ir haciéndolo despacito. Derivada del numerador. La derivada del numerador respecto de x es y. Fijaros que esto podría ser y por x menos y por 1. Si yo derivo respecto de x, y por x es y, e y por 1 que es y, la derivada respecto de x es 0. Por lo tanto, este y sería la derivada del numerador por el denominador, que es x más 1, menos el numerador, lo copio, por la derivada del denominador. Recordad que estoy derivando respecto de x. La derivada de x más 1 respecto de x es 1. Por lo tanto, sería esto y dividido por el denominador al cuadrado. Ya aquí lo que tendríamos que hacer es operar. Ya sabéis que en este tipo de cosas yo tampoco me gusta entretenerme mucho, pero bueno, se está viendo aquí que y por x menos y por x es 0, que y por 1 menos por menos más y sería 2y, es decir, que esto quedaría así, 2y partido por x más 1 elevado al cuadrado. Veréis que yo estas operaciones de después las voy a hacer muy poquitas veces.
¿Cómo derivaríamos respecto de y? Vamos a hacerlo aquí. Pues exactamente igual, pero ahora la derivada respecto de y, derivada de un cociente. Derivada del numerador y por algo, pues es ese algo. Por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. Fijaros que al derivar respecto de y, x más 1 es 0. Luego sería por 0 y dividido por el denominador al cuadrado. Es decir, que daría, bueno, esto es suma por diferencia de cuadrados, x cuadrado menos 1 partido por x más 1 elevado al cuadrado. Fijaros que aquí la única gracia que esto tiene es simplemente aplicar el concepto de derivada parcial en los casos donde lo hemos tenido que aplicar. No tiene mayor... Bien, vamos a ver otro. Me voy de nuevo a mi presentación y tenemos otro. Fijaros, es la derivada respecto de x y respecto de y también de x al cuadrado menos 2xy elevado al cubo y después la derivada respecto de y de lo mismo. X cuadrado menos 2xy elevado al cubo. Mirad, se suele llamar función potencial a este tipo de expresión, es decir, una función elevada a una potencia numérica, función potencial. Entonces, sabéis que la derivada de una función f de x elevado a n, su derivada es el exponente por la función elevado al exponente menos 1 y por la derivada de la función. Esta sería la expresión que vamos a utilizar. Entonces vamos a derivar respecto de x, sería el exponente 3 por la función elevado al exponente menos 1, que es 2. Y ahora por la derivada de esto respecto de x, que es 2x menos 2y. Se opera 2 por 3, 6, todo lo que queráis. Y la derivada respecto de y, lo mismo, el exponente por la función elevada al exponente menos 1, y por la derivada ahora de esto respecto de y, que sería 0 menos 2x. La derivada respecto de y, menos 2x. Que aquí operaríamos, sería menos 2 por 3, 6x y tal. Fijaros que en un caso y en otro hay que tener cuidado respecto de que se deriva de manera parcial. Vuestros tres compañeros están muy callados. ¿Bien? ¿Sí? Venga, vamos a hacer otra. A ver, la raíz cuadrada. Es decir, es en un caso derivada respecto de x de la raíz de y cuadrado más 2x y la derivada respecto de y de lo mismo. De y cuadrado más 2x, raíz cuadrada. Ya las tenemos aquí escritas. Fijaros que si yo tengo la raíz cuadrada de una función f de x, su derivada es 1 partido por 2 veces la raíz de la función por la derivada de la función. Entonces es lo que voy a aplicar aquí. Si tendríamos en este caso, que sería 1 partido por 2 veces la raíz, y ahora por la derivada de y cuadrado más 2x respecto de x, que es 2. Y en el otro caso sería lo mismo, 1 partido por 2 veces la raíz de y cuadrado más 2x, y ahora por la derivada de y cuadrado más 2x ahora respecto de y, que sería 2y. Evidentemente se simplificarían todo lo que queramos y tal, pero bueno, hemos dicho que ahí no nos vamos a meter. Evidentemente, este ejercicio también se podría hacer diciendo que esto es
calcularle la derivada respecto de x de y cuadrado más 2x elevado a un medio. Y no tendríamos que aprender nuestra formulita, sino que utilizaríamos esta otra. El exponente por la función elevada al exponente menos 1 por la derivada respecto de x o respecto de y, dependiendo. Que ahora veréis que vamos a hacer un ejercicio de una raíz de índice distinto a 2 y yo lo voy a hacer siempre así, porque me parece la manera más fácil y más sencilla. Esos son a los que me refiero. Y me refiero a, el primero sería la derivada respecto de x de la raíz cúbica de x por y elevado a 2 quintos y por z, y la derivada respecto de y de lo mismo y derivada respecto de z de lo mismo. Es una función ahora de 3 variables, por eso aparecen ahí 3 derivadas. Fíjense que lo que voy a hacer es decir que esto es análogo a preguntar derivada respecto de x de x por y elevado a 2 quintos y por z elevado a 1 tercio. Y su derivada es el exponente por la función elevada al exponente menos 1, 1 tercio menos 1, y ahora por la derivada de esto respecto de x, que es y elevado a 2 quintos por z. Un tercio menos 1 es menos 2 tercios, y por lo tanto quedaría x por y elevado a 2 quintos z elevado a menos 2 tercios por eso. Fijaros que la derivada respecto de y respecto de z es lo mismo, salvo lo que varía es esto. La primera parte es la misma. La primera parte es la misma porque siempre es el exponente por la función elevada al exponente menos 1. Entonces, en este caso, sería la derivada de lo que está dentro respecto de y, que sería xz, la constante, por 2 quintos por y elevado a 2 quintos menos 1. Mientras que cuando derive respecto de z, sería simplemente x por y elevado a 2 quintos, porque la derivada de z respecto de z es 1. Y esta forma en la que yo comento, y creo que es la manera más sencilla de resolver este tipo de raíces, sean el índice que sea. Como si esto está elevado a 3, a 3 no tendría sentido, a 7, a 2, o lo que sea, se le pone aquí 7 tercios y no termina. 7 tercios menos 1 y ya está. Y así salen todas las derivadas estas. Fijaros que esas son derivadas muy sencillas. Son derivadas de funciones en general exponenciales, e elevado a 2x por y. Vamos a hacerlo. Sería derivada respecto de x de y por e elevado a 2x y derivada respecto de y de x por e elevado a seno de y. Realmente lo que estamos ahora mismo es pensando en cuando yo tenga que derivar e elevado a una función de x, cuya derivada es lo mismo y por la derivada de la función. Entonces, en este caso tendríamos derivo respecto de x y por e elevado a algo, y sería una constante, luego sería la constante por la función y ahora por la derivada de 2x, que es 2. Si derivo esta respecto de y,
sería ahora x una constante, no sería la constante por e elevado a la función, y ahora por la derivada de seno de y, que es coseno de y. Así que vamos a ver otra. Esas son típicas del logaritmo. Función logaritmo. Sería derivada respecto de x de 2i por el logaritmo de x por y por z. Y lo mismo respecto de y. Y lo mismo respecto de z. Las dos más sencillas son la primera y la tercera. La segunda es la que puede parecer más complicada. Vamos a verlo. La segunda puede parecer más complicada porque, vamos a verlo, vamos a hacer primero esta. Derivada respecto de x, 2i es una constante. La derivada del logaritmo, recuerden que es logaritmo de una función. Su derivada es 1 partido por la función y por la derivada de la función. Por lo tanto, tendríamos 2i por la función, la derivada del logaritmo, 1 partido por x y z, y por la derivada respecto de x y z, que es y z. Aquí nos podemos echar de simplificar, como es lógico. Yo no estoy entreteniéndome mucho en esto, pero sería 2i partido por x el resultado. Pero fijaros que es distinta ser la derivada respecto de y, porque la derivada respecto de y, que aparece aquí y aquí también, no sería la derivada de un producto. 2i por el logaritmo. Sería la derivada del primero, que es 2 por el segundo, logaritmo de x y z, más el primero por la derivada del logaritmo, que es 1 partido por x y z por xz. Estoy derivando respecto de y. Esta sería la derivada. Que es más difícil, entre comillas, fácil que la otra. Y aquí respecto a z sería exactamente igual. Que respecto de x sería igual. Ya entramos en un par de ejemplos sobre funciones trigonométricas derivadas respecto de x del seno. Lo he complicado un poquito metiendo el logaritmo ahí, pero veréis que no tiene nada. Y lo mismo respecto de y. O sea que aquí... Así, están preguntando a alguien y no, yo no lo veo. ¿Podría repetir la derivada de x de y por elevado a x? María me pregunta si puedo repetir la derivada de x respecto, será la derivada respecto de x de y por por e elevado a 2x. Vale, sí. Me estás preguntando entonces de x por e elevado a 2x, ¿no? Y por... y por e elevado a 2x. Esta sería, ¿no? La derivada de esto me parece que me pregunta María. Vamos a ver. La derivada respecto de x, la derivada respecto de x de esto sería la constante. Gracias. Ups, no se ve. Ahí. Esta me parece que es la derivada que me estás preguntando. Sería, si derivo respecto de x, sería la constante por la derivada respecto de x de e elevado a 2x, que es e elevado a 2x por 2. Porque la derivada de e elevado a una función es e elevado a la función por la derivada de 2x, que es 2. Y si derivo esto respecto de y, sería la constante por la derivada de y respecto de y, sería 1. Sería e elevado a 2x.
Seguimos entonces con nuestra derivada del seno del logaritmo. Vamos a fijaros, si yo derivo esto respecto de x, sería la derivada del seno es el coseno. Coseno de logaritmo de x menos 2. Fijaros que cuando yo quiera derivar la función seno de f de x, su derivada es el coseno de lo mismo, pero por la derivada de f. Entonces ya hemos puesto el coseno de lo mismo. Ahora, tenemos que multiplicar por la derivada del logaritmo. Estoy derivando respecto de x. Sería 1 partido por x menos 2y por la derivada de esto respecto de x, que es 1. Y si derivo respecto de y, sería la derivada del seno, el coseno del logaritmo de x menos 2y, por la derivada del logaritmo, que es 1 partido por x menos 2y, y por la derivada de esto respecto de y, que es menos 2. ¿Y eso no se opera? ¿Se deja así? No, eso se deja así y yo lo doy por bueno. Además, a mí me facilitáis también hasta la corrección, porque yo así voy viendo dónde os habéis podido equivocar. Fijaros que aquí es importantísimo colocar los paréntesis. Lo que no daría por bueno es poner un menos 2 así. Porque podría parecer que es coseno de esto menos 2, no menos 2 multiplicado. Los paréntesis en matemática es muy importante. Esta casi me la voy a saltar. Sabéis que la derivada del coseno de una función es el menos seno. Por lo tanto, en el primer caso sería por la derivada de x respecto de x, que es 1, y en este caso, derivando respecto de y, sería por menos 2. Es igual que la otra. Este sí sería interesante hacerlo. Vamos a entrar ahora en algunos. Derivada respecto de x, de y elevado a x, derivada respecto de y, de x elevado a y. Es importante por lo que vienen detrás, por los ejercicios que vienen detrás. Veréis. Derivada respecto de x, de y elevado a x. Aquí lo que hay que tener muy claro es qué es variable y qué es constante. Y yo os animaría a que hicierais algo parecido a lo que yo voy a hacer ahora mismo aquí en un papelito en sucio. Es decir, derivada respecto de x, de y elevado a x. Es como si tuviese que calcular la derivada de 2 elevado a x. Y es la constante. Que sabéis que 2 elevado a x, y en este caso y elevado a x, por el logaritmo neperiano de 2, en este caso logaritmo neperiano de y, y por la derivada de x respecto de x, que es 1. Análogamente aquí, derivada respecto de y de x elevado a y. Es lo mismo, es como si tuviéramos una constante x elevado a, que sería x elevado a y por el logaritmo de x y por la derivada de y respecto de y, que vale 1. Imaginaros que en lugar de calcular la derivada respecto de x, de y elevado a x, es y elevado al seno de x. Imaginaros. Sería exactamente igual. Sería y elevado al seno de x por el logaritmo de y y por la derivada del seno, que es coseno de x. Yo creo que ya quedan pocos ejercicios de estos. Y estos son bastante complicados. Vamos a ver. Derivada respecto de x, complicados no, pero que ya se sale un poquito, de x elevado a xy y derivada respecto de y de x por y elevado a y. De este tipo de derivadas puede ser que en bachillerato no hayan hecho ustedes muchas. Entonces, ya comenté yo un día en clase que la derivada de una función f de x elevado a otra función es
Primero lo voy a tomar esto como si fuese una función elevada a un exponente, es decir, el exponente por la función elevado al exponente menos 1 por la derivada de la función. Y ahora lo tomo esto como si fuese una función exponencial, más f de x elevado a g de x por el logaritmo de la base y por la derivada de g'. No se me entero. No sale entero, ¿verdad? Pues ahora. Es que me están diciendo que no sale entera la... Ahora ya ha salido entera. Por g'. Si fijaros que aquí es como si fuese una función potencial, como si fuese x elevado al cuadrado. El exponente por g de x elevado al exponente menos 1 por la derivada de esto. Y ahora más como si fuese una función potencial, las de antes. F de x elevado a g de x por el logaritmo de la base por la derivada del exponente. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Derivada respecto de x de esta función. Pues primero sería el exponente por x elevado al exponente menos 1 y ahora por la derivada de la función, es decir, la derivada de x, que es 1. Vamos a ponerlo aquí por 1. Y ahora ahora sería la función x elevado a xy por el logaritmo de la base y por la derivada respecto de x por y menos 1. La derivada respecto de x por y menos 1 es y. Vamos a hacer esto también. Esto es que no está muy bien escrito, es x por y elevado a y. X por y elevado a y. Fijaros que, en definitiva, es la derivada respecto de y de una constante por la derivada de una función. Luego yo podría poner la constante por y ahora derivo la función. La derivada de y elevado a y es como aquí una función elevada a otra. Es el exponente por y elevado a y menos 1 y ahora por la derivada de y respecto de y, que vale 1, más y elevado a y por el logaritmo de la base por la derivada respecto de y, que es 1. Que se apaga la pantalla. Estas son las derivadas, digamos, las más difíciles, ¿no? Y sobre todo, más que nada, es porque hay gente en bachillerato que no las ha visto, ¿no? Entonces, y ya terminaremos probablemente con un arco tangente, que es una derivada que veréis a partir de esta semana, cuando empecemos el cálculo integral, la de veces que aparecen los arcos tangentes, y es el arco tangente de una función. Vamos a copiarla aquí, derivada respecto de x de arco tangente de y partido por 2x más 4. Y lo mismo, derivada respecto de y de lo mismo. Bien, ¿qué tenemos que saber aquí? Tenemos que saber que el arco tangente de una función, su derivada, es 1 más la función elevada al cuadrado, esto vamos a ponerlo así, por la derivada de la función en el numerador. Fijaros que el problema que vamos a tener ya en esta semana, cuando expliquemos cálculo integral, es que ahora estamos haciendo la derivada en este sentido y después la tendremos que hacer en este sentido. Es decir, que a partir de una expresión de este tipo tenemos que saber que es un arco tangente. Por eso las derivadas hay que manejarlas también. Entonces, aquí en este caso, ¿qué sería la derivada? Pues sería, vamos a poner empezar por 1 partido por 1 más la función elevada al cuadrado y 2x más 4 todo elevado al cuadrado. Y ahora por
f' de x, la derivada de esto. Como estoy derivando respecto de x, será la derivada de y partido por 2x más 1 respecto de x, que es la derivada del numerador 0 por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador, derivada de 2x, partido por el denominador al cuadrado. Pues fijaros que aquí aparece un signo menos que iría detrás y tal. Esto pues se simplificaría con este 2x más 4, así que ahí ya podríamos simplificar. Y fijaros que la derivada respecto de y es exactamente lo mismo. Lo único es que ahora con el cociente ya tendríamos derivada del numerador, sería 1 partido por 1 más la función elevada al cuadrado, y ahora por la derivada de y partido por 2x más 4 respecto de y, que sería la derivada del numerador 1 por el denominador, 2x más 4, menos el numerador y por la derivada del denominador, que es 0, dividido por el denominador al cuadrado. También aquí podemos simplificar, pues no voy a hacer nada. Arco tangente. ¿De dónde has sacado esa X? ¿Cuál? Cuando deriva respecto de X, Sí, ¿de dónde sacó esa por. X? Eso es por. Es que me está preguntando vuestra compañera, Por. esto es por, es multiplicado. Porque me decía, ¿dónde había sacado la X? Y llevaba razón ella, claro. Voy a poner un punto gordo, ¿vale? Por por. Muy bien. Perfecto. Bien, otro ejercicio que yo quería hacer era este. Este ejercicio es uno, como aparece ahí, ejercicio 6 de la relación 2, que hicimos el lunes pasado. El lunes pasado, en las clases de desdoble, pues hicimos un montón de ejercicios y este ejercicio lo hicimos a ordenador. Y yo me gustaría hacerlo a mano. Me gustaría hacerlo a mano, porque me parece que es interesante que lo hagamos a mano. Entonces, voy a hacerlo aquí mismo. Voy a coger, que lo tengo aquí escrito en un papelito. Y vamos a hacerlo. Fijaros. Yo necesito calcular la derivada de z respecto de x. Y me están diciendo derivada, no derivada parcial. Luego z solamente debe de depender de x. Vamos a ver si es verdad. Z depende de i sub 1 y de i sub 2. Y a su vez i sub 1 es una función de x y i sub 2 también es una función de x. Por lo tanto, ¿qué significa? Que si z depende de i sub 1 y i sub 2 e i sub 1 y sub 2 dependen de x, entonces de aquí diremos que z depende de x. Y si z depende de x, la puedo calcular su derivada, que es lo que me están preguntando. Y evidentemente este es el ejercicio típico para aplicar la regla de la cadena. Es decir, la derivada de z respecto de x será derivada de z respecto de su primera variable, que es i sub 1. Y fijaros que ya lo estoy haciendo mal, porque esta no es derivada total, es derivada parcial, ya que z depende de dos variables. Esta es derivada parcial. Derivada parcial de z respecto de i sub 1, y ahora por la derivada de i sub 1 respecto de x. Esto sí es correcto. Más derivada de z respecto de su segunda variable, por la derivada de su segunda variable respecto de lo que estoy derivando. ¿Puedes repetir por qué se pone d minúscula o Sí. más grande? Fijaros, z depende de dos variables. Yo siempre que hable de derivada de z tengo que hablar de derivada parcial. I sub 1 depende de una variable. Siempre que hable de derivada de i sub 1, hablo de derivada que se suele llamar total. ¿De acuerdo? Sí, vamos a ver. La derivada parcial es un concepto que aparece para funciones de más de una variable. Por ejemplo, de 2. Entonces, cuando yo digo derivada parcial, cuando yo digo derivada de una función de dos variables, tengo que hablar de derivada parcial, porque depende de dos variables.
Mientras que si solamente depende de uno, yo hablo de derivada, como pasa aquí, derivada de z respecto de x, derivada de x1 respecto de x, derivada de x2, ¿veis? Respecto de x. Entonces ya, simplemente ya aquí ir sustituyendo. Derivada de z respecto de x1, que es 4x1, derivada de x1 respecto de x, es derivar esto respecto de x. Fijaros que esta es la derivada de un producto. Derivada del primero por el segundo, logaritmo de x menos 9, más el primero por la derivada del logaritmo, 1 partido por x menos 9. Parcial de z respecto de y sub 2, que es 3, y parcial de y sub 2 respecto de x. La derivada de seno de x partido por x es la derivada de un cociente, que es la derivada del numerador por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador, que es 1, dividido por el denominador al cuadrado. X coseno de x menos seno de x partido por x cuadrado. Sustituyendo aquí, como ya hemos ido haciendo, pues se tiene la derivada. También había pensado yo que, porque vi que en el aula de informática, no sé por qué, no vi caras de que todo el mundo se enteró, porque aparecían aquí muchas variables de este otro ejercicio. Este otro ejercicio es de nuevo aplicar la regla de la cadena. ¿Qué pasa? Que yo aquí en el aula de informática calculamos la jacobiana de la composición y de la jacobiana de la composición vimos cuál era el elemento que ocupaba la fila 2, columna 3. Que era el que me están pidiendo. Pero aquí lo voy a hacer mediante la regla de la cadena, que sale casi más sencillito. Fijaros, lo vamos a hacer también a mano y tendríamos, fijaros, si las z dependen de las y las y dependen de las x, perdónenme, gramaticalmente no es muy correcto, las y las x, pero bueno, me entienden. Si las z dependen de la y de la x, las z dependen de la x. Luego puedo calcular sus derivadas. ¿Cuántas z tengo? 3. ¿Cuántas x tengo? 4. Lo podría calcular parcial de z sub 1 respecto a x1, x2, x3, x4, que de hecho en el aula informática lo calculamos como matriz jacobiana. Pero aquí solamente me piden esta. Entonces vamos a montar esta, ¿cuál sería? Parcial de z sub 2 respecto de x sub 3 sería parcial de z sub 2 respecto de su primera variable, que es y sub 1, sus variables las de z son y sub 1 y sub 2, e y sub 3, por la derivada de y sub 1 respecto de lo que yo estoy derivando, que es x sub 3. Así tengo que seguir, más la parcial de z sub 2 respecto de su segunda variable, por la derivada de su segunda variable respecto de lo que estoy derivando, más la parcial de z sub 2 respecto de su tercera, por la derivada de su tercera respecto de lo que estoy derivando. Esta sería la regla de la cadena aplicada a este ejemplo. Y ya esto es muy fácil, ¿no? Parcial de z sub 2 respecto de y sub 1, esto vale 1. Parcial de z sub 2 respecto de y sub 2, z sub 2 respecto de y sub 2, pues vale 1. Parcial de z sub 2 respecto de y sub 3, no depende de y sub 3, luego vale 0. Parcial de y sub 1 respecto de x sub 3, parcial de y sub 1 respecto de es menos 1. Parcial de y sub 2 respecto de x sub 3, parcial de y sub 2 respecto de x sub 3, esto vale 0. Y esto 0 por lo que sea es 0. Luego 1 por menos 1 nos da menos 1. Aquí da igual que pongamos la de como este símbolo. No, fíjate que aquí son derivadas parciales siempre, todo. Porque depende de varias variables. Fíjate que z sub 1, z sub 2 y z sub 3 dependen de y sub 1, y sub 2 y sub 3. Y que y sub 1, y sub 2 y sub 3 dependen de x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4. Porque al depender de varias variables, pues, Y esto era lo que yo había pensado de ejercicios sobre, digamos, la primera parte, sobre derivadas y tal. Evidentemente, no sé si ha aceptado, pero bueno, ahí. Yo lo que ahora me gustaría, para no tardar mucho, que es ya un poquito tarde, es que viéramos el examen. Vamos a ver. El examen que puse el año pasado lo puse el día 6 de noviembre, fue algo más tarde que el que les voy a poner a ustedes. Y este examen, bueno, perdón que me tengo que salir antes de aquí para entrar aquí. Aquí. Entonces, este examen, siempre los exámenes que yo les pongo a ustedes tendrá
un principio algo parecido a esto. Aquí son 4 ejercicios, a sus compañeros que están aquí conmigo le he enseñado a otros que eran 10 ejercicios, porque no ponía apartado, pero en definitiva aquí pongo yo 4 ejercicios. El primer ejercicio tiene 2 apartados, el segundo, el tercero y el cuarto tienen 3 apartados. Cada apartado le califico con unos puntos. Cada apartado le califico con unos puntos. De tal manera que la suma de los puntos son 25, que es como hemos quedado que iba a ser el examen del día 31, sobre 25 puntos. Entonces, ya una vez que ustedes están haciendo el ejercicio, en el examen, también saben cómo voy a calificar cada uno de los apartados. Y eso yo creo que es una información que creo que es interesante. Bueno, yo aquí no voy a hacer nada a mano como le hemos estado haciendo los demás, sino que voy a ir directamente pasando, porque verán ustedes. Da la casualidad, y yo no lo he querido modificar, que el ejercicio primero y el segundo corresponde a la materia que yo les voy a explicar a ustedes pasado mañana, es de implícita. Por lo tanto, voy a pasar ya directamente al ejercicio 3. El primero y el segundo lo veremos, esto lo volveremos a ver en el seminario virtual que veamos pasado mañana. Entonces me voy a ir directamente al ejercicio y tal. Vamos, el ejercicio 3, que ya sí es de la materia, esta primera, dice, considero 2 funciones, la función f y g. F es una función vectorial que depende de una variable, si sería una aplicación de R en R2, de R en R2, vean ustedes que tienen 2 funciones escalares, seno y arco tangente, y G es una función de R2 en R2, parte de 2 variables y tiene como imagen un vector con 2 componentes, logaritmo de I1 por I2 e I1 por I2. Y entonces me preguntan primero calcular la composición de ambas. Recordar que la composición de f con g era g por f de x, esa formulita que hemos utilizado muchas veces. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es decir, la composición de f con g es g de f de x. Es decir, g de lo que vale f de x. ¿Qué vale f de x? Aquí lo tienen ustedes. Seno 3x marco tangente, pues lo copio aquí. Y ahora, g de algo, ¿qué hace? Pues mire usted, me lo convierte en 2 componentes. La primera es el logaritmo del producto, si sería el logaritmo de seno por arco tangente. Coma, y la segunda el producto de los dos, seno por arco tangente. Aquí lo tiene, logaritmo de seno por arco tangente y seno por arco tangente. Y así, eso se queda así, ya no hay que hacer nada más. Esa sería la composición. Fijaros, en el segundo lugar me preguntaba calcular la derivada de la composición de ambas como un producto de matrices jacobianas. Claro, la derivada de la composición nosotros lo hemos visto de varias formas. Hemos aplicado las reglas de la cadena, por ejemplo, en los ejercicios que hemos hecho antes aquí a mano, pero también lo hemos visto como producto de 2 matrices jacobianas. Entonces, aquí os lo pido de los dos. Fijaros que en el apartado B, como producto, en el apartado C, regla de la cadena. Entonces, bueno, aquí ponía yo que a este apartado yo le daba 2 puntos. La asignación de los puntos a cada una de las preguntas no es de lo más justo del mundo, O sea que verán ustedes que a veces yo asigno los mismos puntos a preguntas con distinta dificultad. Pero es que a veces no sabe uno qué hacer en este aspecto. Bien, entonces, lo primero que hago es calcular la matriz jacobiana. Fíjense que calcular la matriz jacobiana de esta primera sería por columnas. Como tiene 2 funciones escalares, tiene 2 columnas. Y como tiene una variable, sería una matriz de una fila. O sería una matriz de una fila y 2 columnas. La primera sería la derivada del seno, primera columna, y la segunda la derivada del arco tangente, que es lo que pongo aquí. Derivada del seno y derivada del arco tangente. Vean que aquí se lo he dejado indicado porque me ha parecido una manera más correcta de ponerlo aquí. Y esta sería la jacobiana de la primera función. Vamos a volver a antes. Y ahora la jacobiana de g, como g tiene 2 funciones escalares y 2 variables, será una matriz de orden 2. La primera sería el gradiente del logaritmo y en la otra columna serían las derivadas de I1 por I2. Por lo tanto, aquí tendríamos para la jacobiana el gradiente del logaritmo, aquí tenemos las 2 derivadas del logaritmo y después el gradiente de I1 por I2. Que es eso. Luego la jacobiana de la composición, multiplicar esta por esta. Producto de esas 2 matrices y ya está. Eso es lo único que he hecho. Y eso le he asignado 3 puntos. Y después me preguntaban la regla de la cadena. Voy a volver al enunciado del ejercicio. De calcular la derivada de la composición de ambos aplicando la regla de la cadena. Fijaros que aplicando la regla de la cadena tengo que
la manera más cómoda, no hay que hacerlo obligatoriamente, pero la manera más cómoda sería definir las variables, esas que yo llamo variables dependientes. Y entonces, como veréis aquí, es lo primero que yo hago. Y lo pongo esto que digo de forma distinta, es decir, al logaritmo de y y al otro le llamo la z, y ahí es seno y el arco tangente. Luego ya tengo que z sub 1 depende de y sub 1 y sub 2, z sub 2 también, y sub 1 depende de x, luego la z sub 1 y z sub 2, ambas dependen de x. Luego, por lo tanto, puedo calcular la derivada de z sub 1 respecto de x y derivada de z sub 2 respecto de x. Entonces, ponerle un nombre a cada una de las partes. Exactamente, o sea, ponerle un nombre porque es que en las reglas de la cadena te aparece derivada parcial de z, tal, entonces tienes que recibir. Entonces, fijaros que cuando yo derive z sub 1 respecto de x, vamos a hacerlo de memoria, yo sé que a mí me gusta mucho hacer las cosas de memoria, parcial de z sub 1 respecto de x, ¿qué será? Parcial de z sub 1 respecto de su primera variable, que es y sub 1, pues la derivada de su primera variable respecto a lo que estoy derivando, que es x, más la derivada de z sub 1 respecto de su segunda, por la derivada de su segunda, respecto de x. Y así sería la otra. Aquí la tienen las dos. Y ahora ya simplemente ir sustituyendo. Entonces, si os fijáis, he puesto aquí las dos funciones para que os sea más cómodo. Entonces, la derivada de z sub 1 respecto de y sub 1 sería derivar esto respecto de y sub 1, que es 1 partido por y sub 1 por y sub 2, por la derivada de y sub 1 por y sub 2 respecto de y sub 1, que es y sub 2. Entonces se simplifica y queda esto. Esto, si queréis después, como se está quedando grabado, después lo podéis hacer despacito en casa y veréis que no tiene ninguna dificultad. Son derivadas muy sencillas. Pero es casi más difícil verla aquí en una presentación PowerPoint que en un lápiz con un papel. Porque en un lápiz y un papel tienes ahí todas las funciones y vas derivando, ¿no? Aquí resulta un poquito más complicado, ¿no? Y después sustituir y queda el ejercicio listo. Y otro ejercicio que puse, y ya con esto vamos a terminar el seminario virtual, que vamos a buena hora, era calcular estas derivadas. Fijaros que estas derivadas, bueno, tiene tres partes, ¿no? Un cálculo de derivadas, un Taylor y una función homogénea. Vamos a empezar por la derivada. Fijaros que esta es derivada respecto de x de 3 coseno, esto depende de x y esto depende de x. Es una función elevada a otra función, tipo de lo que acabamos de hacer antes. Es una función elevada a otra función, ¿vale? Que sería recordar la función, aquí es que está puesto al revés, como lo he explicado antes. El exponente por la función elevada al exponente menos 1 por la derivada más la función elevada a otra función por el logaritmo de la base por la derivada de g'. Entonces, bueno, pues ahí tienen ustedes la derivada que sale, que no tiene gran dificultad porque son derivadas de un coseno, que es menos seno, de un logaritmo, que es 1 partido por x, si son derivadas relativamente sencillas. Y a eso le daba 2 puntos. Y después la fórmula de Taylor. Vamos a ver de nuevo el enunciado del ejercicio. Dice, desarrollo en serie de Taylor en el entorno de este punto de esta función. Me han pedido vuestros compañeros que están aquí que nos metamos un poquito hoy con Taylor y con homogénea un poquito, porque así mañana, el miércoles, tendremos más desahogado, porque la implícita parece ser que es un poquito más difícil, ¿no? Entonces, fijaros, voy a copiar esto en el papel y me dan la función f de xy igual a logaritmo de x menos y el punto 1, 0. Bien, entonces veréis, esta función, ¿cómo le aplico la fórmula de Taylor? A ver, la fórmula de Taylor me decía que para una función de dos variables, f de xy, la fórmula de Taylor era esto, valor de la función en el punto, más el gradiente de la función en el punto, traspuesto por x menos x sub 0 y menos y sub 0, más 1 partido por 2, factorial que es 2, por x menos x sub 0 y menos y sub 0, la matriz hessiana de la función en el punto x sub 0 y sub 0, y por de nuevo x menos x sub 0 y menos y sub 0. Es decir, le tengo que restar a un vector genérico xy el punto que me da, que es este x sub 0 y este y sub 0, x sub 0 vale 1 y sub 0 vale 0, y calcular el valor de la función, el gradiente y la matriz hessiana. Es decir,
Que aquí lo que yo tendría que hacer sería primero calcular eso, f de x sub 0 y sub 0, es decir, f de 1, 0, que es poner en lugar de x un 1 y en lugar de y un 0, logaritmo de 1 que vale 0. Luego ya tenemos calculada la primera cosa. ¿Vale? Segundo, fijaros que estoy calculando el logaritmo de 1 menos 0, que es 1, el logaritmo de 1 vale 0. ¿Lo recordáis eso de la función logaritmo? Recordad que la función logaritmo es una función así y que en el punto 1 toma el valor 0. Entonces, a partir de aquí, tengo que calcular el gradiente de la función en el punto. Primero tengo que calcular el gradiente, es decir, derivada de la función respecto de x y respecto de y. Es decir, 1 partido por x menos y, que sería derivada respecto de x, y 1 partido por x menos y multiplicado por menos 1, derivada respecto de y. El gradiente de la función en el punto 1, 0 sería lo mismo, es decir, sustituyo x por 1 y por 0, 1 partido por 1 es 1 y menos 1. Ya tenemos el gradiente. Luego ya tenemos esto y esto realmente es x menos 1 y menos 0, que es y. Si nos dicen el vector, tendremos que sustituirlo. Sí, ¿No ha dicho que esto era el vector o lo he entendido mal? sí, esto es el vector x menos x sub 0 y menos y sub 0 de la forma de Taylor, es decir, es x es como la variable x, una... vale, que entendió que era un vector. Y ya tenemos, por lo tanto, esto multiplicado por esto, tendríamos ya este producto. Y aquí se hace exactamente igual, lo único que tengo que calcular es la matriz hessiana. Si la matriz hessiana es matriz de derivada segunda, es decir, derivada segunda de f respecto de x dos veces, derivada segunda de f respecto de x y, derivada segunda de f respecto de ix, que es lo mismo que x y, la segunda de f respecto de y dos veces. ¿Sí? Derivar esto de nuevo respecto de x, derivar esto de nuevo respecto de y, ¿sí? Y particularizar para el punto 1, 0. Entonces, si os parece, vamos a ver el resultado aquí, tal y como se lo he dado a vuestros compañeros. Aquí lo tenéis. Entonces, si veis que aquí he calculado el gradiente en el punto 1, 0, hasta aquí hemos llegado nosotros. Después me faltaría calcular la matriz hessiana, que es esta. Este vídeo, como después, si queréis, lo podéis ver, le dais a parar el vídeo y tenéis ahí la imagen, ¿vale? O sea que la hessiana en el punto ya me da una matriz numérica y ya lo único que hay que hacer ya es sustituir. X menos 1 por y, menos 0, se pone y, aquí x menos 1 y se deja siempre señalado. Siempre, yo lo dejaría así como está en la primera línea. 1 por el gradiente, este es el gradiente por el vector, un medio del vector por la matriz hessiana y por el vector. Este igual yo no lo haría. Y después, por último, el ejercicio C, que era determinar el grado de homogeneidad de esa función. Fijaros que esto es relativamente sencillo, ¿no? Porque el numerador es el polinomio x más 2y, es homogéneo de grado 1. Si lo elevamos a un tercio, sería homogéneo de grado 1 elevado a un tercio. Y el denominador es una función homogénea de grado 2. Son polinomios de grado 3, perdón, función homogénea de grado 3, polinomios de grado 3. Por lo tanto, hago esto y tendríamos que arriba sería un tercio, o 3, y un tercio menos 3 menos 8 tercios. Fue curioso por esto que yo pongo aquí. porque lo puse así, porque muchos compañeros de ustedes se equivocaron al restar un tercio de 3, muchos. Entonces lo puse así, ojo, que un tercio menos 3 es menos 8 tercios. Luego ese sería el grado de homogeneidad de la función, menos 8 tercios. Fijaros que aquí lo que hago es sustituir x por lambda x. Aquí me sale, estas funciones son funciones homogéneas de grado 1, como tiene raíz cúbica, sería homogénea de grado un tercio, el numerador. Saca lambda fuera, ¿no? Claro, lo saco fuera, para que me quede aquí lo que había antes, que era raíz cúbica de x más 2y. Y aquí exactamente igual, saco x lambda al cubo, factor común, para que me quede lo que había antes, x cuadrado y menos z al cubo. Y pueda decir que esto que aparece aquí es la función de x y z. Porque dice que está el cubo abajo lambda.
¿Dónde digo que tiene que estar? Anterior, ahí. Lambda al cubo. Sí, porque fíjate, tú tienes aquí lambda al cuadrado por x cuadrado y por lambda al cuadrado por lambda es lambda al cubo. Y aquí tiene otro lambda al cubo, que es el que saca factor común. Lambda al cubo menos lambda al cubo no sería 0. O sea, 1. Bueno, vamos a ver. Me está preguntando otra compañera esto, vamos a explicarlo, que esto no tardamos nada en hacerlo. Voy a copiar aquí la función f de x y z igual a la raíz cúbica de x más 2y partido por x cuadrado y menos z al cubo. Esta sería la función y vamos a comprobar, vamos a hacerlo a mano, que esta es una función homogénea. Entonces, fíjate, cuando yo pongo en lugar de x lambda x, en lugar de y lambda y, y en lugar de z lambda z, será igual a la raíz cúbica de poner en lugar de x lambda x y en lugar de y lambda y, ¿vale? Y ahora dividido por lambda x elevado al cuadrado, que es x cuadrado, lambda y en lugar de y lambda z elevado al cubo. ¿Vale? ¿Se puede poner lambda cuadrado por x cuadrado? Es que verás, aquí a mí lo que me interesa es sacar, es que f de lambda x, que es la definición, sea lambda elevado a r por f de x. Y quiero tener la misma función que tenía antes. Luego lo debo hacer de tal manera que no opere yo demasiado para no poder hacer esto que yo voy a hacer. Fíjate que yo ahora lo que voy a hacer es, yo tengo que sacar lambda factor común aquí. Primero lo saco aquí factor común, ¿vale? Que está en x y aquí. Y ahora como está elevado a un tercio, sería raíz cúbica de lambda por la raíz cúbica de x más 2y. Ya he conseguido tener aquí x más 2y, raíz cúbica. Y ahora voy a hacer exactamente abajo. Lambda por lambda, lambda cuadrado por lambda, lambda al cubo. Y aquí tengo otro lambda cubo, luego saco factor común lambda cubo de x cuadrado y menos z al cubo. Y fíjate que ya tenía yo aquí preparado un rotulador rojo, vamos a utilizarlo, que esto es mi función. Luego ya he conseguido lo que yo pretendía. ¿Qué pretendía? Que me quede lambda elevado a algo, voy a ver ese algo cuál es, por f de x y z. Luego, ¿qué significa? Que ese algo, que ahora veremos cuál es el grado de homogeneidad. Esta función es homogénea y este será su grado de homogeneidad. ¿Y cuál es el coeficiente? Ya es cuestión de operar aquí. Si yo tengo lambda elevado a un tercio partido por lambda al cubo, que es lambda elevado a un tercio menos 3. Que esto sería, es que hubo gente que se equivocó, son 3 por 3, 9, es decir, sería lambda elevado a un tercio menos 9 tercios, que a lo mejor así puede ser que se hubieran equivocado, es decir, lambda elevado a menos 8 tercios. Por lo tanto, este es el grado de homogeneidad de esa función. Es una función homogénea de grado menos 8 tercios. Pero a mí no me interesa muchas veces el operar mucho porque yo siempre tengo que ir con la idea de lo que yo quiero es poner f de lambda x igual a lambda elevado a r por f de x. ¿Y en qué caso no se va a poder sacar factor común lambda? Por muchos casos. Si tú imagínate que quieres ver si la función x más 2y cuadrado es homogénea. Entonces tú pondrías en lugar de x lambda x y en lugar de 2 lambda cuadrado y cuadrado. Aquí no puedes sacar factor común lambda cuadrado. Si sacas factor común lambda no te queda lo de antes. Lambda factor común de x más 2 lambda y cuadrado. Esto no es la misma función de partida. Esta no es una función homogénea. Son las 2, es el momento oportuno de parar. El seminario. El miércoles os espero aquí a la misma hora. Si queréis venir un poco, porque ya como sabéis de qué va el tema, venir un poquito más tarde, un poquito antes de la 1, y hablamos sobre implícitas, sobre todo. Bueno, pues a todos los demás, un cordial saludo. El próximo seminario virtual será el miércoles a las 13 horas.